Amigos, regresamos con Congreso Televisión y las informaciones continúan aquí en el Parlamento Nacional. Nos acompaña en estos instantes en nuestros estudios en el set de Congreso Televisión el doctor, el coach Jorge Luis Romero Castro. Él es parlamentario andino de este órgano supranacional del Sistema Andino de Integración, representante, por supuesto, de nuestro país ante el Parlamento andino, además de ser vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, Desarrollo Social y Participación Ciudadana, y agregar a eso que también es miembro titular de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, de la Comisión de Asuntos más bien Sociales, Jóvenes y Niños, Intercambios Humanos, Educación y Cultura. Bienvenido a Congreso Televisión. Elsa? Contento de estar aquí. Vamos a hablar un poco acerca de la función que tiene el parlamentario andino, porque muchos, digamos, de los peruanos dicen para qué existe este órgano supranacional, cuál es la importancia. Bien se ha hablado del tema de la integración a nivel regional. Hay también legislación comparada, digamos, ¿qué tipo de actividades suelen realizar ustedes? Bueno, es algo que es una pregunta que tenemos todos los peruanos, ¿no? Y que es bueno de alguna manera ir informando para que los futuros votos en las futuras elecciones al Parlamento andino sean más conscientes, ¿no? La importancia del Parlamento andino pues es neurálgica en las decisiones que se tomen como país a nivel internacional. Nosotros los parlamentarios representamos al país ante los diferentes bloques mundiales. Digamos que frente al bloque del Parlamento Europeo, el Parlamento Latinoamericano, Mercosur y otros más. Y es importante saber que el mundo se mueve por bloques. Esto permite también, por supuesto, un intercambio de experiencias a nivel legislativo, de elaboración de proyectos de ley, digamos, de temas comunes, ¿no? Exactamente, o sea, no solamente miramos para adentro, sino miramos cómo lo que está pasando en nuestro país puede afectar a la región o al mundo. Exacto. O cómo lo que está pasando en el mundo puede afectar a nuestro país. Entonces, de tal manera que buscamos la integración para poder crear marcos normativos que afecten a los países de cada bloque, en este caso del bloque del Parlamento andino. Es una colaboración, una ayuda mutua, digamos, también, ¿no? Sí. En este mundo globalizado ya. Exactamente. Hace unos días he regresado de Uruguay, en la cual hemos estado en el Congreso Mundial de la Eurolat, que es este congreso que unifica los bloques del Parlamento Europeo con los bloques latinoamericanos, en el cual hemos discutido muchos temas, aprendiendo acerca de cuál es la problemática en estos países, pero también cuáles son esas ideas de solución para sus regiones, sus bloques, lo cual nos puede de alguna manera nosotros afectar positivamente, pero también enseñarnos. Entonces, es un intercambio de información, una transferencia de experiencias que nos permite poder proponer algo bueno para nuestro país. ¿Cuáles son los temas más destacados, por ejemplo, que se han visto en esta última asamblea llevada a cabo en Uruguay? Se han hablado acerca de asuntos políticos, asuntos de defensa, temas relacionados a jóvenes, universidades, temas de educación, temas también de derechos humanos, el tema de la mujer, que es un tema ahorita, no es un tema solo mediático, sino que es un tema que realmente está preocupando a diferentes regiones del mundo. Tenemos problemas también similares, si me permiten, ¿no? A nivel, digamos, de América Latina. Sobre todo en América Latina, sí. En el tema, por ejemplo, de la violencia contra la mujer, usted también está, digamos, abocado a estos temas que le preocupan y, por supuesto, el tema de la trata de personas y otros aspectos. Es un tema bastante complicado. Yo he pedido que se conceptualice diferente el tema de la violencia contra la mujer, ¿no? Porque ¿En qué sentido? Desde mi bagaje y background como coach, podría decir que mientras sigamos hablando de violencia, Elsa, siempre va a haber violencia. Entonces, la idea es conceptualizar el tema de violencia contra la mujer, ¿no? Yo prefiero tratarlo como una recategorización de la mujer en la sociedad, darle el valor que realmente la mujer se merece en todos los ámbitos, familiares, estructurales dentro de la sociedad, laborales, profesionales. Mientras sigamos hablando de violencia, siempre va a estar esa palabrita en el cerebro de la gente y es lo primero que va a saltar, violentar a la mujer, ¿no? Bueno, ¿y cómo revertir en todo caso esta situación a nivel, digamos, de derechos no solo de la mujer, de los niños, de las poblaciones más vulnerables, de los niños adolescentes o de los ancianos, ¿no? Hay un tema de fondo y un tema de forma.
A ver. ¿no? El tema de forma podría ser desconceptualizar esto de la violencia contra la mujer. Porque también existe la violencia contra los hombres. Definitivamente, pero, claro. ¿no? Y ambos tenemos los mismos derechos. Sin embargo, el hecho de posicionar este término hace que el tema de forma se siga promoviendo y se siga viendo más violencia. El tema de fondo tiene que ver ya con los temas que vienen siendo las normas que se puedan dar, las leyes que se puedan dar, y estos cambios, estas reformas que creo que tienen que aparecer, porque vemos que diariamente solamente tenemos paliativos contra el tema de la mujer. O sea, trabajar más la prevención. Más la prevención y escuchar más a la gente. O sea, yo por lo menos no veo una política de puertas abiertas en la cual podamos escuchar a las mujeres de diferentes regiones del país, poder dar su voz de qué está pasando en su región o cómo se están tratando el tema de las denuncias. Hay un tema, siento yo también soy una autoridad, pero siento que hay que trabajar mucho más en el tema de acercarse a escuchar, no solamente a las mujeres. Pero si me permite, en ese sentido también hay un tema lamentablemente pues cultural que se ha generado con el tema del machismo y que para muchos sectores vulnerables pues es común pues que el esposo le pega a la esposa y se transmite de generación en generación. Es un tema también cultural que hay que romper esa cadena. O de repente, como usted bien señaló, el tema de prevención, no solo para reeducar en ese sentido, orientarlos, sino también para dar alternativas para la no violencia, como es promover más el deporte, la cultura, en fin. Ese es el tema, justamente ese es el tema de fondo. Estamos haciendo todavía esfuerzos, pero siento que está faltando mucho más y por eso estoy aquí en la política. Muchos me decían, ¿por qué como coach entras a la política? Porque creo que necesitamos participar de la política para poder hacer cambios neurálgicos, cambios de fondo, de estructura dentro de nuestro país. Y pienso que el tema que has mencionado, que es elemental, el tema de la educación, la familia, estamos descuidando mucho el núcleo, que es el núcleo de la sociedad, que es la familia. Hay algo que se llama epigenética. La epigenética también, no solamente trabaja un tema fisiológico del ADN, sino también trabaja un tema conductual, emocional, espiritual, si lo quieres ver por ese lado. Esta mutación de comportamientos que vamos dejando a nuestros descendientes. Yo le pego a mi esposa, mi hijo le va a terminar pegando a su esposa. Son conductas aprendidas. Son conductas que empezamos a aprender y desde los 0 hasta los 9 años hay un posicionamiento mental en el cual los niños, por ejemplo, no tienen ningún tipo de filtro. O sea, yo no filtro lo que mi papá hace o me dice. Yo simplemente hago que entre en mi subconsciente, lo tomo como una verdad y luego vienen las complicaciones cuando soy grande. Porque lo que gobierna un hombre es el subconsciente, no es el consciente. Entonces, ¿qué cosa he visto yo de niño? He visto que mi padre le pegaba a mi mamá. Entonces, bueno, si mi padre, que es mi padre, le pega a mi mamá, subconscientemente yo digo, eso es normal. Lo ve como normal. Empiezo yo a pegar. O, por ejemplo, cuando un padre empieza a tratar mal a su hijo y le comienza a decir con ignorancia que es un tonto, es un tal por cual. El niño crece así, llega adulto y dice, bueno, pues soy un tonto por cual, ¿por qué voy a esforzarme más? Empiezo a dedicarme al pandillaje y empiezo a hacer muchas cosas. Hablando también del tema de la violencia, vamos a tocar lo que sucede en países hermanos, en países vecinos, en países de la región, que también, por supuesto, de alguna manera afecta al Perú. En primer lugar, el caso de Venezuela, que está viviendo una crisis humanitaria dramática y que no solo afecta a los pobladores de ese país, sino también a los residentes peruanos que radican ahí. ¿Qué se puede hacer al respecto? Usted también está abocado un poco a este tema. Sí, conozco el caso de más de 90.000 peruanos que quieren regresar al país. Claro. Es lamentable, es triste también. Porque tengo muchos amigos venezolanos que a través de las redes sociales me comentan lo que están viviendo. No pueden salir a partir de las 6 de la tarde de sus casas. Prácticamente el Estado de Derecho está por los suelos. O sea, uno puede salir a la calle y ser violentado inmediatamente, ser asesinado. Pero lo peor de todo, se está viendo esto en las autoridades. Y eso es lo peor, porque eso es violentar los derechos humanos desde su núcleo. O sea, los que nos deben dar tranquilidad y protección son las autoridades, y son las autoridades las que están violentando los derechos humanos. Me preocupa mucho el hecho de los venezolanos en sí, pero también de los peruanos en Venezuela. Claro. Hay una ley que salió a favor de los peruanos que quieran regresar al Perú. Y yo creo que se está haciendo muy poco todavía sobre promocionar esa ley, que es la 30001, que es la ley de reinserción socioeconómica.
donde un peruano que quizá quiera regresar después de 4 años, si no me equivoco, de cualquier país, incluyendo obviamente Venezuela, puede aprovechar los beneficios tributarios que les da el Estado para que puedan entrar sin pagar aranceles o traer maquinaria con la cual va a empezar un nuevo emprendimiento en Perú sin obviamente tener que pagar los aranceles, e inclusive apoyo en cuanto a capacitación, instrucción para que pueda rehacer su vida en el Perú. Esta ley no está todavía no se le está dando la fuerza necesaria en países como por ejemplo Venezuela. Otro sistema de Chile y Argentina también, que también estoy viendo. Sí. Pero en el caso de Venezuela me parece que es importante que hagamos algo con estos peruanos que quieran regresar y sobre todo hacer un pronunciamiento respecto a la crisis que se está viviendo en Venezuela. Efectivamente, el Congreso de la República ha hecho lo propio a través de una moción que se ha llevado también a Cancillería, en ese sentido, expresando la preocupación y por supuesto que... Sin politizarlo, claro está. No, por supuesto, un tema humanitario. Exacto. Abocado sobre todo también por los miembros pues, de la Asamblea en Venezuela, que también han tenido oportunidad, pocos de ellos, de venir a nuestro país y expresar la realidad que ellos viven. Incluso también son muchos de ellos agredidos. Exacto. Para que no cumplan con su función. Y yo quiero a través de tu programa decirle a todas las personas que me están viendo que la política de mi despacho parlamentario es una política de puertas abiertas. Yo puedo dejar mi correo electrónico para que me escriban sus casos, inclusive un número telefónico. Las personas que quieran recibir apoyo de sus familiares peruanos en Venezuela para poder hacer que migren y regresen al país, o de venezolanos, hermanos venezolanos que están aquí en el país y que también buscan de alguna manera pues hacer justicia con lo que están viviendo sus familiares allá y ver la manera de canalizar, si no es a través de una carta o a través de una política que busque alcanzar a los venezolanos que quieran llegar al Perú y poder ayudarlos de esta manera, ¿no? El correo sería motivateperu@gmail.com. Exacto. Motivateperu@gmail.com. Las personas que quieren recibir apoyo a través del despacho parlamentario, estoy abocado a ustedes, ¿no? Perfecto, su labor de servicio, sí, como debe ser. Fíjate, Elsa, nosotros hemos sido elegidos por los peruanos en el exterior también. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué hacemos nosotros como parlamentarios o congresistas por los peruanos que votaron por nosotros en el exterior? Yo creo que el tema, si bien es cierto, nos concierne un tema básicamente de la comunidad andina, también nos compromete a representar a los peruanos en todo el mundo. Así es, una labor integral, como bien lo ha precisado usted. Con relación al tema de Colombia y, digamos, que ganó el no por el acuerdo con la FARC que estaba promoviendo el presidente Santos, el plebiscito, ¿cuál es, digamos, su posición en relación a este tema que preocupa, toda vez que unos están de acuerdo con el sí, otros con el no, pero es un tema bastante complejo, no es tan simple y son años pues, que han vivido la violencia de una manera extrema en ese país y sobre todo aliada con el narcotráfico desde un inicio? Yo tengo un punto de vista personal y creo que mi bancada también lo comparte, pero quiero hablar a título personal. ¿Cómo no? Yo estoy a favor de la paz, ¿sí? En contra del terror, ¿de acuerdo? Mucha gente no ha comprendido bien lo que significó ese plebiscito. Ese plebiscito es decirle sí al acuerdo o no al acuerdo. No es sí a la paz o no a la paz. Pero ¿cuál es el precio de la paz? Porque los que decían no, las implicancias que esto tiene, los pedidos que hacían el representante de las FARC, pues eran bastante exigentes, ¿no? Lo que pasa es que partimos desde un principio. Yo tengo el principio de la no negociación con los terroristas. Entonces, yo no puedo sentarme a negociar con una persona que ha violentado los derechos humanos, que ha asesinado madres, que ha delinquido, claro, que ha asesinado niños, que ha secuestrado, que ha hecho masacres. No puedo sentarme a negociar. Que ha violado también. Para esa persona hay por eso tenemos un Estado de Derecho que te dice, si tú infringes, tienes este premio que se llama cárcel y bueno, dependiendo de cada país, sus leyes propias, ¿verdad? Ellos han querido negociar, ellos han querido llegar a un acuerdo. Si eso piensan que les va a funcionar como, digamos, una política a futuro, es una decisión de los colombianos. Sin embargo, el hecho de lanzar un plebiscito después de una firma me parece que ha sido un poco desfasado. Yo pienso que el plebiscito debe firmarse antes del acuerdo de la paz. Ahora pone en una situación complicada
al presidente Santos, y a una posición de protagonista Álvaro Uribe, también que ha sido prácticamente el que ha triunfado en el plebiscito con el no. Pienso yo que Colombia tiene uno de los retos más grandes de su historia. Ellos están intentando negociar con las FARC desde el 82. Hace 4 años iniciaron este proceso del acuerdo en La Habana, y pues ahora ver cómo de alguna manera se ve distorsionada esta decisión, yo creo que los pone en un estado, en una situación complicada, sobre todo a los colombianos. La diferencia ha sido por un margen del menos del 0,5. Pero ganó el no. Pero ganó el no. Ahora, hay algo que me preocupa más ahí, ¿no? Y digo preocupar para que un poco me entiendan las personas que nos están escuchando. El tema de la participación de los jóvenes. Se ha visto una participación muy activa de los jóvenes colombianos en el no. Eso significa la alta conciencia que tienen los jóvenes colombianos respecto a lo que pasó en su país en los últimos 50 años. Que a comparación de los peruanos, me deja una bulla en la cabeza que aún no logro identificar. Con respecto al Movadef, por ejemplo. Cómo los peruanos, los jóvenes peruanos desconocen lo que pasó en nuestro país, no en los últimos 50 años, sino en los últimos 20 años, 25 años. O sea, y acá le hago una exhortación al ministro de Educación, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Dicho sea de paso, esquivó la pregunta de la prensa cuando le preguntaron sobre los panfletos que se han encontrado en las universidades. ¿Qué estamos haciendo a nivel de educación? ¿Con qué reformas? Estamos trabajando el tema de la educación de los jóvenes y niños respecto a lo que hemos vivido en los últimos 25 años. O sea, dejemos de politizar el tema del terrorismo, porque lo politizamos hablando de lo bueno que hizo el ingeniero Alberto Fujimori. Despoliticemos el tema del ingeniero Alberto Fujimori y hablemos del terrorismo. El daño que le hizo el terrorismo al país, el MRTA, o ya no nos acordamos de lo que pasó en la embajada. Sendero Luminoso. Sendero Luminoso, obviamente, me refiero al Sendero Luminoso, y todo lo que pasó en esos más de 25 años de terror. Los jóvenes no lo saben, muy pocos. No saben ni siquiera quién es Abimael Guzmán. Le muestras una foto de Abimael Guzmán y lo confunden con un cantante de rock, ¿no? O sea, estamos realmente viviendo una etapa complicada y no estamos haciendo nada al respecto, Elsa. Quienes se van a ver perjudicados con un renacer del terrorismo van a ser estos jóvenes. Precisamente, las nuevas generaciones. Exactamente. Ellos no han vivido el terror, que no solamente representó el tema del caos social, sino el tema del ahuyentar al país dentro de la reinserción económica mundial. Entonces, hay todo un tema que hay que trabajar respecto al renacer del terrorismo, que tiene que empezar desde las escuelas, desde los niños y los jóvenes, porque el futuro del Perú ya no está en tus manos, Elsa, ni en las mías. El futuro del Perú está en manos de los niños y los jóvenes. La pregunta es, ¿qué tipo de país le vamos a presentar a ellos en los próximos 5, 10, 15 años? Ese es el reto. Ese es el reto, definitivamente. Entonces, propongo promover a través de las escuelas y las universidades el conocimiento del terror que causó tanto Sendero Luminoso como MRTA, y hay otros movimientos más. Terrorismo nunca más. Que se han visto, han tenido una presencia activa que está iniciándose ya en el Perú. El hecho del mausoleo, el hecho de las caminatas, estos movimientos disques sociales, donde tienen a muchos jóvenes que están siendo de alguna manera programados con una nueva forma de ideología política llamada terrorismo, se están viendo en las últimas marchas. Yo pienso que deberíamos hacer una marcha, sí, al no, pero al no al terrorismo. Vamos a ver cuántos jóvenes se disponen a marchar. Lo he visto hace poco en ¿Usted encabezaría esa marcha? Por supuesto que sí, claro que sí. Podemos ir todos, si nos invita a todos y se logra, me parece y yo creo que fundamental. Es un reto para mí. Estos 5 años pienso trabajar muy fuerte con los jóvenes. En ese tema del terrorismo, pues también hay una advertencia que incluso lo hizo la titular de este poder en el Estado, la congresista Luz Salgado Rubianes, pues al expresar su preocupación, no solo por el tema de la paz en Colombia, que es un tema que compete definitivamente a los colombianos, pero también indirectamente nos afecta porque pues mucho de un sector de las FARC que no estaba de acuerdo, está ingresando por la frontera del Putumayo, por Loreto, la región Loreto, a nuestro país. Cosa que también esto representa un grave peligro, así como pasó con los sicarios colombianos, que el Perú les abre las puertas para que entren todos los extranjeros libremente. Hay que poner un filtro, como usted bien lo señala. Exacto. Un filtro y que sea bastante riguroso.
Esa es la pregunta que yo le daría también a las autoridades que les compete. Hay que estar en alerta. Sí, el tema de la defensa nacional también tiene que ver con qué política estamos utilizando para nuestras fronteras, ¿no? Yo pienso que lo que nos viene en los próximos 5 años va a ser clave para lo que va a pasar en los próximos 10, 15, 20 años. Me hace recordar mucho la época esa de los 80s, en la que decíamos que no había terrorismo, algo como cuando le preguntaron a uno de los ministros del Interior, han habido más de uno en el gobierno pasado, cuando le hablaron acerca de los marcas y esto de la delincuencia y la inseguridad ciudadana, y dijo, no es un tema de... Percepción es una percepción. Bueno, claro, él como ministro tenía toda la seguridad del caso y nunca le iba a pasar nada. No, y hablaba algo sobre el tema de la histeria colectiva, ¿no? Y pues no era Pero no es una histeria colectiva, es una realidad. No era percepción, es una realidad. O sea, exacto, es un joven, un universitario que está con su celular, le quitas el celular, da 2 pasos y lo matan, ¿no? No solamente eso, sino que hay muchas personalidades de la política, inclusive, y del ambiente artístico, que han sido violentadas. Ahora, no solamente ellos, cualquier persona está insegura en la calle. Entonces, ya no es un tema de percepción. Y me parece de que de alguna manera se piensa tratar lo mismo con el tema del renacer del terrorismo. Es un tema de percepción. No se puede verlo de manera ligera. Se están viendo ya en la Universidad de San Marcos, se están viendo panfletos. Se están viendo ex sentenciados por terrorismo enseñando en las aulas. O sea, por Dios, ¿qué estamos haciendo con los niños y los jóvenes? Si no empezamos a trabajar eso ahora, esto se va a complicar en los próximos años. Entonces, ahí hay un tema que nos tiene que hacer reflexionar. ¿Cuál es el nivel de conciencia que tiene el joven colombiano respecto al terror que vivió en sus últimos 50 años? Lo tiene claro. ¿Y cuál es el nivel de conciencia que tienen los jóvenes ahora respecto a lo que hemos vivido hace solo 25 años? Entonces, yo pienso de que ahí hay un reto desde mi campo que voy a trabajar, bueno, estoy trabajando con los jóvenes, trabajar mucho en el tema de la concientización de lo que ha pasado en nuestro país y la concientización de lo que los jóvenes deben hacer para los próximos años. Bueno, porque son quienes van a darle el rumbo al país. Es parte de nuestra historia. La parte, digamos, triste de la historia del Perú, definitivamente está, pues, parte de ella con el tema del terrorismo. Despolitizar el tema y tratarlo como se debe tratar. Agarrar al toro por las astas. Esto es lo que pasó con el terrorismo, esto es lo que el daño que nos hizo. Jóvenes, entiendan, el Perú creció cuando no hubo terrorismo, el Perú creció cuando se reinsertó a la economía mundial, el Perú que creció cuando estuvo en paz. Y ese crecimiento es lo que ustedes están viviendo ahora. Los jóvenes ahora están viviendo una fantasía. O sea, yo tengo 42 años. Yo recuerdo claramente lo que era estar en tu casa y ponerle cintas a las lunas, no sé si te acuerdas. Para que por si había una explosión, un coche de bomba, la luna no se rompa, ¿no? Te tenías que tirar al suelo, abrir la boca para que no revienten tus tímpanos. Y encontrar por todos lados muerte y destrucción. Entonces, hay un tema aquí que no solamente trabajar con el no al terrorismo, sino que con el sí al liderazgo, con el sí a la superación personal, con el sí al emprendimiento, con el sí a las oportunidades. Pero es un tema, si me permite, un tema multisectorial, porque usted bien ha señalado, el sector defensa tiene que hacer algo por el tema del terrorismo en el interior de nuestro país y en las fronteras. El sector interior también, por supuesto, con el tema de la inseguridad ciudadana. El sector educación, porque no solo es en las universidades, también es en los colegios que hay infiltración y a través, incluso en una época se habló de textos que se corrigió, felizmente, con apología terrorista. Ahora hay profesores. Y tiene que ver también con inclusión social. Tiene que ver con inclusión social. Porque las políticas del despacho de inclusión social va a crear o más o menos desigualdad. Y es a través de justamente la desigualdad que hay en nuestra sociedad que empiezan este tipo de movimientos que en algunos casos, con justa razón, buscan levantar su voz de protesta contra el sistema para decir, hey, ¿qué está pasando acá? O sea, de pronto vemos que tienen más la minoría y menos la mayoría. Y obviamente pues es un tema que hay que tratar. Y luego, bueno, claro, este tipo de movimientos terminan llevándolos por otro lado. Pero uno puede reclamar sus derechos sin afectar los de otro. O sea, tampoco es el camino a la violencia, hay otra forma. La desigualdad es la madre de todos los problemas sociales, ¿de acuerdo? Sí, pero tampoco es justificable. No es justificable, sin embargo, hay un reto comprensible
que entender cómo es que ingresa esta ideología. Hay un pero reto. definitivamente no es justificable, ¿no? Hay mucho que hacer por el país. Estoy ya no trabajar 5 años muy duro con... Un ejemplo, si me permite, es Mahatma Gandhi. A través de la no violencia, pues logró independizar a su país, ¿no? Sí, ese es, mire, qué bien que lo hayas dicho, Elsa. Cuando a mí me preguntaron por qué recategorizar la terminología esta de la violencia contra la mujer, cuando le invitaron a Gandhi a una marcha contra la guerra, él dijo, invítenme cuando haya una a favor de la paz. Yo pienso que podemos hacer mucho más basados o motivados por un sueño positivo para todos. Un mensaje positivo. Un mensaje positivo. Exacto. Recategorizar a la mujer, recategorizar a los niños, a los jóvenes, invertir más en el apoyo a los jóvenes para oportunidades, hacer que la brecha de desigualdad se reduzca y trabajar en el tema de la educación para poder concientizar a los jóvenes que ellos tienen el control del país para los próximos 50 años. Bien, le agradecemos su participación aquí en Congreso Televisión y por supuesto esperamos contar con usted en cualquier otra oportunidad. Ha hecho pues una amplia exposición sobre los puntos que está enfocado su trabajo como parlamentario andino, representante del Perú ante este órgano supranacional. Estamos viajando el 18 a trabajar justamente sobre las sesiones de los temas que ha mencionado en Colombia. Estamos regresando el 22 y pues te comprometo a que me entrevistes llegando de viaje para comentarte todas las novedades que traemos de Colombia. Bueno, cómo no, por supuesto, estaremos encantados de recibirlos aquí en Congreso Televisión nuevamente para que nos den mayores detalles de lo que acontece, por supuesto, en este hermano país. Llegamos al final de esta entrevista, vamos a hacer una breve pausa, pero no se mueva porque vamos a regresar con la transmisión de más actividades aquí en el Parlamento Nacional. Lo tienen en sus pantallas, pues en la sala Raúl Porras Barrenechea. Ya retornamos, no se mueva. Un ratito.